Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto para la Resiliencia ante Desastres a esta charla que estamos realizando junto con el equipo de ITREN y que busca promover y dar la oportunidad de dar a conocer distintas investigaciones a través de la disponibilización de información en el proyecto de la plataforma de datos. Nosotros como Instituto Tecnológico de Corfo estamos mandatados por el Ministerio del Interior justamente para articular y ser capaces de formular una red activa y permanente de todos los sectores que trabajan en la temática de desastre. Por lo tanto, para nosotros es un desafío permanente y este año más que nunca nos hemos concentrado y puesto nuestros esfuerzos justamente en ser capaces de difundir el trabajo que se está haciendo en distintas escalas y en el caso que vamos a ver hoy día, específicamente en la región del Biobío. Los dejamos cordialmente invitados a escribirnos post charla. Estamos siempre muy disponibles de recibir cualquier información que ustedes estén trabajando, ya sea en una investigación de pregrado, de magíster o de doctorado, revisarla, trabajarla en conjunto y poder disponibilizarla ya sea a través de la plataforma o realizar difusión de esa temática en específico. Nosotros también, a través de la charla de hoy, quisiéramos agradecer a todas las personas que están aquí, que han participado en instancias anteriores que hemos realizado este año y durante la creación de ITREN en distintas temáticas. Hoy día estamos abordando específicamente los procesos de remoción en masa, algo que para nosotros es de gran relevancia, que sabemos que en Chile se está generando mucha información. Por lo tanto, queremos ir abordando a través de las charlas distintos temas específicos. Hoy día nos va a presentar Pablo López su trabajo, él es geógrafo de la Universidad de Concepción. Él realizó este estudio a partir del magíster que realizó en la Universidad Católica y nos va a exponer específicamente sobre la obtención de los datos necesarios para la construcción de mapas de sustentabilidad y metodología utilizada en esa generación. Nosotros estamos trabajando fuertemente con el actual a partir del 1 de enero SINAPRED, justamente en la recopilación de esta información a partir de distintas investigaciones para distintas amenazas. Estos mapas en específico que Pablo nos va a mostrar hoy día y el trabajo que nos va a mostrar han sido elaborados a través de distintos modelos predictivos, muestran la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra, por lo que su utilización en procesos de planificación de uso del suelo nos ayuda significativamente a tener un conocimiento más específico en esta temática. Esta investigación, como yo les comentaba, se enmarca en el trabajo del magíster que él realizó. Él este año finalizó su doctorado en la Universidad de Bristol y estamos realmente muy agradecidos de que hayamos podido tomar el contacto con él para darle la oportunidad de mostrar su trabajo. Así que le doy la palabra. Hoy día del equipo de ITREN me acompaña Sebastián Castro, el jefe del proyecto de plataforma de datos, y Gemita Navarrete, encargada de comunicaciones del instituto. Así que vamos a estar muy atentos durante la realización de la charla a las preguntas. Les pedimos que vayan incluyéndolas en el chat para poder hacerlas al final de la exposición. La estructura de hoy va a consistir primero en la presentación de Pablo y de su investigación, y luego la presentación de cómo están disponibilizados estos datos en la plataforma de datos, para que puedan ir haciéndonos también preguntas de ambos temas. Así que muchas gracias. Le doy la palabra a Pablo para que nos cuente sobre su investigación. Muchas gracias, Macarena, por la introducción. Efectivamente, como mencionó Macarena, hoy día voy a estar hablando sobre el trabajo que realicé durante mi magíster en la Universidad Católica, específicamente en el Instituto de Geografía, en donde trabajé de cierta forma evaluando a través de modelos predictivos espaciales la susceptibilidad a remoción en masa, específicamente en Caleta Tumbes. Bueno, como les comentaba, esta exposición se trata sobre un trabajo publicado que viene siendo como el resultado de mi tesis de magíster, y que se trató básicamente de aplicar dos modelos predictivos espaciales en Caleta Tumbes, en este caso para evaluar si estos modelos son realmente utilizables o aplicables específicamente para zonificar la susceptibilidad y específicamente con un objetivo de ordenamiento territorial.
El desarrollo de esta presentación principalmente va a ser enmarcada un poco para entender el contexto de los modelos predictivos espaciales y también para entender un poco cómo se insertan los modelos o el concepto de susceptibilidad en la evaluación del peligro de remoción en masa. Y para entender de cierta forma el peligro de remoción en masa, esto se enmarca dentro de lo que es, está dentro de los factores del riesgo. En este caso, el peligro de remoción en masa está dentro de lo que es dentro de los factores del riesgo, permite evaluar el riesgo, que vendría siendo como estimar el número de vidas de las personas que podrían ser dañadas o pérdidas de vidas, ¿verdad? Por un impacto o magnitud de un evento de remoción en masa. Y en este caso, el peligro, ¿verdad?, se enmarca dentro de los factores del riesgo con una forma de estimar la probabilidad de ocurrencia de un proceso de remoción en masa, específicamente evaluando su intensidad y su impacto en una región o en área o periodo de tiempo determinado. En este caso también, obteniendo el peligro, evaluando el peligro, también se puede evaluar la exposición, ¿verdad?, de la infraestructura, de las personas, ¿verdad?, y también de la vulnerabilidad que también permite establecer toda esta cadena de efectos que podría tener estos peligros, ¿verdad?, sobre la población, sobre la infraestructura y determinar de cierta forma cómo se desarrollan, ¿verdad?, dentro de un espacio, un área determinada y un periodo de tiempo. En este caso, el peligro, la estimación del peligro es un factor clave, ¿verdad? El peligro de remoción en masa es un factor clave, ¿verdad? En la evaluación para determinar los impactos sobre la población en este caso. Primero que todo hay que entender cómo se desarrolla el peligro de remoción en masa. Principalmente, el peligro de remoción en masa se evalúa determinando los factores que hacen que una pendiente, ¿verdad?, o un talud se encuentre en una condición estable o inestable. Y como lo mencioné anteriormente, en un periodo específico de tiempo o en un área determinada. Y en este caso, los factores que determinan la inestabilidad se denominan factores preparatorios. Esto principalmente se definen como un set o un conjunto de parámetros o factores, ¿verdad?, que hacen que la pendiente sea inestable. Y estos corresponden principalmente a propiedades hidrológicas, propiedades geotécnicas, propiedades topográficas, la vegetación y también propiedades antrópicas que también influencian de cierta forma la inestabilidad del talud. Una cosa es que la pendiente, identificar los factores que hacen que la pendiente o el talud sea inestable, pero también hay que identificar los factores que hacen que la pendiente falle o se inicie el movimiento del terreno. Estos factores generalmente se denominan factores desencadenantes y generalmente son desarrollados por precipitaciones o también movimientos sísmicos. La diferencia es que los deslizamientos o las remociones en masa desencadenadas por precipitaciones son muy más recurrentes y están más asociadas a factores climáticos, ¿verdad? Y que producen de cierta forma desarrollos de eventos de mucha mayor intensidad y de mucha mayor recurrencia. La combinación de estos dos factores, principalmente los factores preparatorios y los factores desencadenantes, la evaluación de estos dos factores principalmente permite evaluar el peligro de remoción en masa en un área específica y bajo distintas condiciones, ¿verdad? Topográficas, geológicas, climáticas, etc. Entonces, principalmente el peligro de remoción en masa está en función, ¿verdad?, de estos dos factores que van a determinar la localización y la intensidad de estos peligros. ¿Cómo se evalúa el peligro de remoción en masa? En el sentido de que cómo se combina los factores preparatorios y los factores, ¿verdad?, desencadenantes. Usualmente esta evaluación, ¿verdad?, de estas combinaciones se evalúa a través de modelos físicos. Y generalmente los modelos físicos integran, ¿verdad?, distintos factores, integran las distintas fuerzas que influyen en la estabilidad o en la inestabilidad del talud. Y esto principalmente permite evaluar, ¿verdad?, la relación espacio-temporal del peligro. En este sentido se permite identificar a través de lo que se llama el criterio de Moore-Coulomb, ¿verdad?, o el factor de seguridad, permite identificar la condición de estabilidad o inestabilidad del talud, ¿verdad?, a través de su influencia de los factores desencadenantes, en este caso las precipitaciones,
permite identificar, ¿verdad?, el nivel de estabilidad de los taludes. En este caso, disculpen, voy a mover, por favor. Estos modelos permiten evaluar el peligro, ¿verdad?, identificando si una pendiente es estable, si una pendiente es inestable, y también permite evaluar, ¿verdad?, identificar los umbrales de precipitación que inciden en la inestabilidad y también en la falla del talud. Sin embargo, estos modelos tienen una cierta ventaja, ¿verdad? Identifican los factores que influyen en la inestabilidad, identifican los umbrales de precipitación que inician la falla de la pendiente, identifica la geometría de la falla, la profundidad de la falla, el área, el alcance o el run-out. Pero sin embargo, tienen ciertas desventajas, porque estos modelos son específicos del sitio, o sea, en el sentido de que se permite evaluar en una porción específica de la pendiente o el talud, o sea, sobre laderas individuales. No integran el componente espacial en el sentido de que los factores preparatorios, ¿verdad?, no están espacializados en este sentido y no son apropiados para zonificar el peligro, porque no integran el componente espacial y por lo tanto hacen mucha dificultad en el sentido de que si el objetivo es zonificar el peligro de remoción en masa, bajo estos enfoques netamente son limitantes para alcanzar ese objetivo y por lo tanto integrarlos bajo un sistema de información de geografía, en este caso, integrar los parámetros dentro para espacializarlos, ¿verdad? Es altamente costoso porque principalmente requiere la integración de estos factores, ¿verdad?, para distintas escalas espaciales y por lo tanto estos modelos, si bien evalúan el peligro de remoción en masa combinando los factores preparatorios y los factores desencadenantes, son una cierta limitante para entender de cierta forma el impacto espacial, en este caso, del peligro de remoción en masa. En este caso, hay que entender que cuando se integra, ¿verdad?, el componente desencadenante y el componente preparatorio, estamos hablando del peligro. Y cuando no se integra el componente desencadenante, en este caso las precipitaciones, y solamente se integra el componente espacial, estamos hablando de lo que se llama la susceptibilidad. En este caso, cuando hablamos de peligro de remoción en masa, hay que entender de que se integran estas dos variables, la componente desencadenante y los factores preparatorios. En este caso, cuando no se integra, ¿verdad?, el componente desencadenante en este caso, y solamente se integra el modelo espacial, solamente en la evaluación de las remociones en masa se tiene que hablar como desde un enfoque de susceptibilidad. ¿Y qué es lo que es la susceptibilidad? La susceptibilidad solamente es una predicción, es una probabilidad espacial, indica dónde puede ocurrir un proceso de remoción en masa en base a un conjunto de factores ambientales, ¿verdad? Yo tengo un set de factores, ¿verdad?, que indican la probabilidad espacial, ¿verdad?, de dónde podrían ocurrir estos procesos en base a estos set de factores que pueden variar de un ambiente a otro. Y al ser una probabilidad espacial, ¿verdad?, esta se puede clasificar y zonificar, ¿verdad? Y por lo tanto permite esa categorización de cuál probabilidad o la menor probabilidad en la que pueda ocurrir un proceso de remoción en masa. En este caso, los modelos espaciales, ¿verdad?, permiten esa cuantificación y permiten la zonificación del peligro de remoción en masa, en este caso la susceptibilidad, ¿verdad?, a través de distintos enfoques. Entonces, tenemos los enfoques cualitativos, tenemos que integran, ¿verdad?, enfoques de mapeo geomorfológico. Estos enfoques principalmente se basan en la habilidad del investigador de identificar remociones en masa que han ocurrido en el pasado y que podrían ocurrir en el futuro también. Y esto requiere mucha experiencia porque requiere trabajo de campo, uso de herramientas, ¿verdad?, distintas técnicas para lograr identificar estas zonas, ¿verdad?, en la cual podrían ocurrir futuros peligros y también identificar peligros, procesos de remoción en masa que han ocurrido en el pasado. Hay otras metodologías también que son los métodos heurísticos, ¿verdad?, que dependen de la habilidad del investigador para entender los factores que ocasionaron un proceso de remoción en masa en el pasado,
y que estos factores, ¿verdad?, de acuerdo a la experiencia del investigador, van a tener un cierto nivel de importancia, en el sentido de que bajo la expertabilidad del investigador va a determinar si en un área específica, ¿verdad?, la pendiente, la vegetación u otros factores son los que más inciden en la generación de procesos de remoción en masa en esa área, y estos principalmente son métodos que usualmente se usan porque son de fácil aplicación, se integran fácilmente en un sistema de información geográfica, por lo cual permite, ¿verdad?, la zonificación de estos peligros de cierta forma con el objetivo de generar mapas de susceptibilidad con distintos niveles de zonificación. Hay otros métodos que son métodos mucho más cuantitativos, y principalmente hay dos métodos que son los métodos basados en la estadística y los métodos basados en la física. Y los métodos basados en estadística evalúan de cierta forma las remociones en masas que han ocurrido en el pasado, ¿verdad? O sea, evalúan la susceptibilidad en base a remociones en masa que han ocurrido en el pasado, pero también en función de un set de variables. O sea, no es muy distinto a los métodos heurísticos, salvo que el método basado en la estadística integra, ¿verdad?, la distribución espacial de eventos de remoción en masa que eh, 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 se han observado o que están presentes en un lugar específico o en un área específica. Estos procesos, principalmente al evaluar esta relación entre un set de factores y eventos de remoción en masa observados, ¿verdad?, indica también una probabilidad espacial y generalmente permite también categorizar en distintos niveles de susceptibilidad la probabilidad espacial de la susceptibilidad a remoción en masa bajo distintos métodos. En este caso tenemos métodos bivariados, métodos multivariados, y también últimamente se han incorporado distintos métodos como son los modelos de aprendizaje automático, Machine Learning, que hay distintos métodos que también son métodos espaciales y que han permitido también la evaluación de la susceptibilidad a remoción en masa, integrando métodos de clasificación, métodos de regresión, métodos de clúster, ¿verdad?, que permiten también y facilitan la predicción espacial de la susceptibilidad. En cambio, los métodos basados en la física, si bien integran, ¿verdad?, son métodos espaciales, integran las leyes físicas que inciden en la estabilidad de la ladera, en este caso, variable hidrológica, geotécnica, vegetación, identifica las fuerzas que inciden en la estabilidad e inestabilidad, ¿verdad? Tiene una cierta ventaja porque identifican el proceso como tal. En este caso, identifica la localización de un deslizamiento, en este caso, identifica el área del deslizamiento, el impacto principalmente sobre infraestructura, en este caso, el alcance que pueda tener. Y eso también, de cierta forma, se podría decir que los modelos basados en la física, espaciales también, evalúan el peligro y no la susceptibilidad, porque en este caso está modelando el peligro, el proceso, ¿verdad?, en sí mismo. Entonces, acá estamos hablando de que cómo se usan los distintos modelos para la zonificación, porque ese es el objetivo, zonificar para distintas aplicaciones, ya sea planificación urbana, ordenamiento territorial, etc. Entonces, ¿cuáles son los métodos más adecuados? Los métodos heurísticos y los métodos basados en la estadística son los más utilizados y son los más apropiados para establecer, ¿verdad?, métodos de zonificación a susceptibilidad a remoción en masa. Entonces, bajo las distintas aplicaciones, ¿verdad?, existen, o los métodos, ¿verdad?, el objetivo va a ser de acuerdo a lo que tú quieras lograr con la utilización de los distintos métodos. En este caso, por ejemplo, en los mapeos geomorfológicos queremos identificar, ¿verdad?, bajo distintas técnicas, los eventos que han ocurrido en el pasado o los eventos que podrían ocurrir en el futuro para tener como una idea, ¿verdad? Hay un autor que se llama, según Barnes, ¿verdad?, dice que lo que ocurre en el pasado es clave para identificar el futuro, ¿verdad? Entonces, en este caso, el mapeo geomorfológico también es una buena técnica en el sentido de que para tener una caracterización de la recurrencia de estos procesos y cómo se podría comportar en el futuro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en técnicas de mapeo geomorfológico se pueden identificar estos procesos, ¿verdad?, o estos peligros a través de fotos aéreas, imágenes LIDAR, ¿verdad?, métodos heurísticos, ¿verdad?, que también permiten esta zonificación
en base a nivel de experto, los métodos basados en la física que evalúan esta relación entre los factores, ¿verdad?, que inciden en la susceptibilidad en función de eventos observados, y los métodos basados en la física también que incluyen, ¿verdad?, el componente temporal, en este caso, los factores desencadenantes con los factores preparatorios, y permiten tener ya una idea aproximada de cómo se comporta estos procesos en un área específica, por ejemplo, a nivel de cuenca, y se puede explorar, ¿verdad?, los procesos de remoción en base a la profundidad de falla, a su área y a su impacto. Entonces, si el objetivo es zonificar, hay que tener claro qué modelo utilizar. Entonces ya vimos que existen distintos métodos, ¿verdad? Ya sea geomorfológicos, heurísticos, espaciales basados en la física y métodos físicos. Y estos métodos van a tener de cierta forma una función, una utilidad según la escala en la cual se quieren utilizar. O sea, en este caso, si nosotros queremos ver el impacto de un deslizamiento de tierra en infraestructura, los modelos físicos son mucho más apropiados porque generalmente, como se dijo anteriormente, son más específicos del sitio, son más apropiados para la área individual, entonces, por lo tanto, permite evaluar de manera mucho más específica y más de alta resolución, en este caso, los impactos que podría tener un deslizamiento en la infraestructura o en una comunidad, en este caso. Ahora, si queremos zonificar, ya métodos que son más apropiados para escalas regionales, metropolitanas o comunales, que son ya métodos mucho más espaciales, ¿verdad? Deberían ser mucho más apropiados para estimar los niveles de susceptibilidad en este caso. Entonces, utilizar estos métodos requieren datos, en el sentido de que cómo se obtiene una buena zonificación de la susceptibilidad si no hay datos disponibles. En el sentido de que yo hablaba de la susceptibilidad se evalúa en base a un set de factores, ¿verdad? Preparatorios, en este caso pueden ser ambientales, geológicos, etc. Entonces, ¿cómo yo obtengo esos datos, verdad? Y muchas veces esos datos no están netamente disponibles y en la escala requerida, porque aquí estamos hablando de que estos modelos van a estar disponibles para la escala que uno los quiera utilizar, ¿verdad? Y muchos de esos datos también van a estar disponibles o no. Entonces, el resultado va a depender mucho del modelo, ¿verdad?, que uno quiere utilizar, la escala, ¿verdad?, los datos disponibles para la escala requerida y el resultado que uno quiere obtener. O sea, acá estamos hablando de métodos de zonificación de la susceptibilidad y por lo tanto los modelos espaciales tanto como método heurístico y método basados en la estadística, ¿verdad?, deberían ser los más apropiados para establecer métodos de zonificación ya sea a escalas regionales, metropolitanas o comunales, y por lo tanto deberían proveer esa función en el cual el objetivo es obtener una zonificación. Entonces, de estos dos métodos disponibles, como tanto el método heurístico como métodos basados en la física, ambos tienen tanto ventajas y desventajas. En este caso, los métodos heurísticos son fáciles de aplicar para distintas escalas espaciales, especialmente utilizando herramientas SIG, ¿verdad? Los métodos basados en la estadística incorporan, ¿verdad?, técnicas de evaluación de desempeño, técnicas de precisión que mejoran, ¿verdad?, la calidad de la estimación de la susceptibilidad. En este caso, yo puedo evaluar cuán preciso vendría siendo mi mapa de susceptibilidad, en este caso la probabilidad espacial de la susceptibilidad. Sin embargo, estos dos modelos o estos dos métodos tienen tanto sus desventajas. En este caso, el primero, el método heurístico, introduce mucha subjetividad porque, como se dijo anteriormente, está basado en la opinión del experto, en este caso el profesional, el investigador que utiliza estos métodos, va a asignar bajo su experiencia y bajo su expertise cuáles son los factores, ¿verdad?, que influyen más en la susceptibilidad y que podrían determinar
¿verdad?, una mayor probabilidad espacial a remoción en masa o no. En cambio, los métodos basados en la estadística, una de sus desventajas es que su calidad, ¿verdad?, o el resultado de la probabilidad, de la estimación de la probabilidad espacial, la remoción en masa, está determinada en base a la calidad de los datos, a la calidad de los datos disponibles, principalmente para las escalas requeridas, en este caso puede ser regional, metropolitana o comunal, y también de la resolución de los datos. Por lo tanto, estos modelos son bien sensibles a los datos, en este caso, y a la resolución, y por lo tanto, tener una disponibilidad de datos para aplicar estos modelos es esencial para aplicarlo ya sea para distintas escalas espaciales. Entonces, el objetivo, o sea, a dónde voy con esto es que los métodos espaciales, se realizó una pregunta, o sea, en el sentido de que los métodos basados en estadística son apropiados para zonificar la susceptibilidad de remoción en masa, específicamente para fines de ordenamiento territorial, en el sentido de que estos modelos están recién, bueno, se han ido aplicando en las últimas décadas, ¿verdad?, con la introducción de estos métodos de inteligencia artificial, etcétera, pero generalmente se han utilizado para evaluar la probabilidad espacial de la susceptibilidad con fines de investigación científica, pero literalmente es muy poca la investigación o su aplicación netamente para fines de ordenamiento territorial. Entonces, es así como nace esta tesis, ¿verdad?, de magíster que se pregunta un poco cómo integrar o aplicar modelos predictivos espaciales eh, para zonificar la susceptibilidad con fines de ordenamiento territorial. En este caso, se realizó este paper que se llama aplicabilidad de modelos de predicción espacial de susceptibilidad, para la susceptibilidad de remoción en masa en instrumentos para zonificar usos de suelo, y se establece una guía, ¿verdad?, específicamente en un asentamiento costero, en este caso en Caleta Tumbes. Este trabajo fue realizado en conjunto con los profesores Jorge Cuense, Cristian Enrique y Carolina Martínez, que fueron los que me guiaron en la tesis de magíster y me ayudaron, ¿verdad?, a realizar esta investigación, la cual fue financiada principalmente también por el proyecto Fondesit, un proyecto Fondesit también, y esta investigación está disponible en Internet, y por lo tanto se puede ver los principales outputs de esta investigación. Entonces, tenemos que la susceptibilidad a remoción en masa se incorpora en la planificación y el uso del suelo a través de lo que se conoce como los instrumentos de planificación territorial, ¿verdad? Hay distintos instrumentos para distintas escalas, en este caso para escalas regionales, metropolitana y comunal, pero principalmente donde se observa, donde se utiliza más, ¿verdad? Donde es más requerida la zonificación de la susceptibilidad son en los planes reguladores comunales, ¿verdad? En los estudios fundados de riesgo. Entonces, una de las motivaciones que surgió es que la zonificación de la susceptibilidad en los estudios fundados de riesgo, ¿verdad?, que los requieren, no hay como una estandarización o un marco de referencia bajo qué metodología o marco metodológico se podría utilizar para evaluar la susceptibilidad de remoción en masa, con fines de zonificación de la susceptibilidad y con fines de ordenamiento territorial. O sea, no incluye un marco de referencia que establezca un alcance metodológico para los diferentes métodos de zonificación y los medios para implementarlo, en el sentido de que cómo una persona que está encargada de zonificar, de establecer esa zonificación, pueda entender qué método es mucho más adecuado, qué método no es tan complejo, qué método es mucho más fácil de usar y que no es tan costoso en este caso y no es tan, eh, eh, no es muy complejo para desarrollar la zonificación.
Entonces, en este caso, la zonificación de la susceptibilidad en Chile se ha realizado sin lineamientos claros en cuanto a método, eh, escala de zonificación, dato a utilizar, y quizás esta brecha, si bien existe, afecta de cierta forma la calidad de los mapas de susceptibilidad y de cierta forma también restringe la zonificación del uso del suelo. En este caso, eh, hay que establecer de que si yo elaboro un mapa de susceptibilidad que no sé, cuyo resultado no es tan preciso, va a impactar de cierta forma las proyecciones o los objetivos futuros por el cual ese mapa es requerido, en este caso planificación urbana, zonificación del uso del suelo o cualquier u otro objetivo para el cual ese mapa va a ser utilizado. Entonces, por lo tanto, el modelo, ¿verdad?, para el cual se desarrolla la zonificación, eh, tiene que ser tratado, tiene que ser escogido de tal manera que permita desarrollar un buen mapa de susceptibilidad y por lo tanto el usuario final, en este caso los municipios o cualquier otra institución que lo requiera, lo puedo utilizar de manera confiable. Entonces, eh, bajo este paper nace la necesidad de desarrollar eh, una guía, ¿verdad? Una guía metodológica que permita como encauzar, ¿verdad?, la utilización de modelos predictivos espaciales con métodos de zonificación de la susceptibilidad. Y esta guía, principalmente establecida en el paper, eh, establece de que uno de los principios es seleccionar el método apropiado, en el sentido de que identificar el método es más óptimo para la evaluación de la susceptibilidad a remoción en masa, ya sea pueden ser métodos heurísticos, métodos basados en la estadística. En este caso, según nuestro paper, se trabaja con los modelos predictivos espaciales. El objetivo es ver si estos modelos son aplicables o no. Incorporar los modelos predictivos espaciales dentro de metodologías estandarizadas que se pueden aplicar en cualquier comuna del país, en el sentido de que el usuario, ¿verdad?, pueda entender de que esta metodología puede ser utilizada tanto en escalas comunales, en escalas ya sea metropolitanas, independiente del contexto donde esté eh, 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 localizado, ¿verdad? Identificar datos disponibles, o sea, como yo lo mencioné anteriormente, la disponibilidad de los datos afecta la calidad de los mapas de susceptibilidad, en el sentido de que eh, una guía metodológica requiere establecer qué variables son más convenientes seleccionar de acuerdo a la escala requerida y a los datos disponibles, en el sentido de que obviamente los datos hablábamos de factores preparatorios, ¿verdad? O set de condiciones ambientales. Esas condiciones van a variar de un lugar, de una localidad a otra, y por lo tanto, ¿cuáles son los factores que podrían ser mucho más adecuados de acuerdo a esas características, ¿verdad? Características ambientales. ¿Qué resolución de datos es óptima para una buena zonificación de susceptibilidad? Una zonificación de susceptibilidad que sea confiable para las distintas localidades, principalmente sin accesibilidad de datos en este caso. Y el objetivo de esto es proveer mapas de zonificación para municipios, en este caso, que permitan tener una cierta calidad, ya sea para estudios de riesgo, para planos reguladores comunales, para cualquiera que los municipios lo requieran, en este caso. El tema es que se desarrolla un mapa de peligro, o sea, de susceptibilidad a remoción en masa, y el usuario que utiliza el proceso metodológico va a entender que la elaboración de ese mapa va a tener una cierta calidad y por lo tanto lo va a poder utilizar para los distintos fines del cual sea conveniente. Entonces, dentro de la aplicación de modelos predictivos espaciales, principalmente se eligió Caleta Tumbes. Esta es una localidad que está localizada en la comuna de Talcahuano,
tiene aproximadamente 1.880 habitantes según la última estimación censal. Y esta localidad se inserta en un clima mediterráneo, principalmente con mucha influencia marítima, y especialmente porque las precipitaciones son estacionales principalmente y son em, intensas en invierno. Por otro lado, sus características geológicas, geomorfológicas, hacen que la localidad de Caleta Tumbes sea altamente, se podría decir, frágil a procesos de remoción en masa, principalmente porque está caracterizada por terrazas de presión marina, eh, ciertos depósitos de material superficial suelto, ¿verdad?, que por resultantes de los procesos de meteorización, y por lo tanto hacen que esta combinación de factores, tanto climáticos como geológicos, geomorfológicos, la hacen altamente vulnerable o frágil al desarrollo de procesos de remoción en masa. Entonces, se puede observar una cierta, dentro de los eventos observados, ¿verdad? Se han desarrollado varios a través de los últimos años, y principalmente han impactado tanto a infraestructuras, principalmente viviendas, las cuales han sido las con los mayores daños de estos procesos. Y los procesos que allí ocurren literalmente no son pequeños, son de gran magnitud y por lo tanto tienen un impacto sobre la población, sobre la infraestructura y por lo tanto se puede identificar que en Caleta Tumbes los procesos de remodelación en masa no son un hecho aislado, sino que son un peligro que ocurre de manera recurrente y por lo tanto pueden tener un impacto sobre la población en este caso. Y como se puede observar, la gente y las viviendas tienen que convivir con estos peligros y por lo tanto es una zona altamente susceptible a procesos de remoción en masa. Entonces, ¿cómo utilizar modelos predictivos espaciales? Entonces, el objetivo es identificar las áreas susceptibles a futuras remociones en masa, basándose en el conocimiento de estos eventos que han sido observados dentro del área de Caleta Tumbes y en base a sus características geológicas, geomorfológicas, ambientales, etc. Dentro de los modelos predictivos espaciales seleccionados se seleccionaron dos, principalmente son modelos se denominan modelos de múltiples variables y se encargan de evaluar estas relaciones entre estos factores, entre los procesos observados y estos factores ¿verdad? Característicos del área en la que ocurren estos procesos, a través de modelos lineales y aditivos generalizados. Entonces, para desarrollar este trabajo, ¿verdad? Se ha utilizado el modelo lineal generalizado, GLM. Este modelo generalmente se conoce como modelo de regresión logística y incorpora una función de link, principalmente, que relaciona el predictor lineal con el valor esperado de la variable de respuesta. En este caso es como es una relación no binaria, binaria en este caso, que permite establecer una clasificación de ocurrencia o no ocurrencia de deslizamientos. Y otro modelo es el modelo aditivo generalizado, que es un adjunto semiparamétrico del modelo GLM y que incorpora una suma de funciones suavizantes en las variables predictoras, ¿verdad? Y que permite establecer también cuáles son la influencia cuáles son, permite evaluar la influencia de los factores, ¿verdad? De este set de factores en la futura probabilidad espacial de la susceptibilidad. Y por lo tanto, estos modelos se utilizaron principalmente para evaluar la probabilidad o la susceptibilidad a remoción en masa en Caleta Tumbes con el fin de establecer métodos de zonificación, principalmente para ver si son aplicables o no y si son fáciles de usar para este fin en este caso. Como lo mencioné anteriormente, estos modelos son altamente sensibles a los datos y por lo tanto uno de los principales pasos para elaborar
dentro de una guía metodológica, ¿verdad? Para poder aplicar estos modelos, los modelos predictivos espaciales, se requiere la construcción de una base de datos espacial. Y por lo tanto, la construcción de la base de datos espacial requiere tanto la construcción de la elaboración de los factores preparatorios y la elaboración de los inventarios de remoción en masa. En este caso, como lo mencioné antes, los modelos predictivos espaciales establecen esta relación entre factores preparatorios y eventos observados, y por lo tanto, para establecer esa relación se requiere la construcción de una base de datos espacial. Y para desarrollar esta investigación y la construcción de la base de datos espacial, principalmente, se elaboró, se elaboraron, ¿verdad? Datos espaciales, ¿verdad? En función del terreno. En este caso, por ejemplo, lo que se encontró en Caleta Tumbe es que el objetivo era zonificar a nivel comunal, en este caso a nivel local, la susceptibilidad a remoción en masa, pero en base a la escala espacial requerida, los datos disponibles no eran muy adecuados para el nivel de zonificación y en la escala requerida. En este caso, se trabajó con un DEM de 10 metros, ¿verdad? En el cual se derivaron distintos atributos del terreno, en este caso grado de pendiente, perfil de curvatura, índice de humedad, que son principalmente factores que son más utilizados dentro de estos modelos y según la literatura también son los más recurrentes para estimar la probabilidad a la susceptibilidad de remoción en masa. Se integró el uso de suelo, principalmente el uso de suelo se realizó una fotointerpretación del uso de suelo bajo una imagen Google, siguiendo una clasificación establecida por Rojas para el área del área metropolitana de Concepción, y se obtuvo un NDVI a través de una imagen Sentinel-2, ¿verdad? Se incorporó la distancia de las carreteras calculando a través del criterio de proximidad, una distancia incluida. Entonces, este set de factores, ¿verdad?, se incluyeron dentro de como factores preparatorios, ¿verdad?, o variables predictoras que corresponden a las que van a predecir, ¿verdad?, el nivel de probabilidad a la susceptibilidad. Los eventos observados, principalmente, que se consideran como la variable respuesta, o variables dependientes, ¿verdad? Se realizó a través de la elaboración de inventario multitemporal. Esta es una combinación entre eventos observados en el pasado a través de en un periodo de tiempo determinado y eventos reconocidos en el terreno, en este caso que se pueden determinar bajo sus características geomorfológicas, ¿verdad? Y que podrían haber ocurrido en el pasado, pero están sus marcas y que podrían tener un cierto grado de actividad. Entonces, la elaboración del inventario se desarrolló de este carácter multitemporal, combinando tanto eventos observados en el pasado como eventos en terreno. Acá se puede observar el resultado de la distribución de los eventos de los procesos de remoción en masa observados, ¿verdad?, dentro de Caleta Tumbe, en el cual se puede diferenciar los eventos históricos de los eventos observados en terreno. Y acá se puede observar tanto cómo los eventos históricos se clasificaron de acuerdo a su fecha de ocurrencia, a su localización, al tipo de proceso también, y en los inventarios observados en terreno también se identificó el número de eventos, dónde ocurrieron, dónde se observaron, y el tipo de evento clasificado. En ese sentido, ¿verdad? La elaboración de un inventario de remoción en masa es crucial para determinar la susceptibilidad o elaborar mapas de susceptibilidad de mayor confiabilidad, porque permite tener una idea de la frecuencia espacial y temporal de los eventos que han ocurrido y principalmente permite tener una idea de si estos procesos podrían volver a ocurrir en el área en la cual fueron observados principalmente. Entonces, principalmente para elaborar mapas de susceptibilidad a procesos de remoción en masa, la elaboración del inventario es clave dentro de esta estimación, ¿verdad?, de la susceptibilidad.
Entonces, dentro de la elaboración de la base de datos espacial, se preguntarán por qué se seleccionó esta variable y no otra, principalmente. Entonces, la selección de estas variables estuvo en función de la escala requerida, como lo mencioné anteriormente, o sea, el objetivo es unificar a nivel comunal o específicamente en la área específica de Caleta Tumbes. Entonces, por lo tanto, hay que tener una primera aproximación. ¿Qué datos tengo disponibles para el área requerida? Existen datos con resolución espacial adecuada para la escala en la cual yo quiero trabajar. Esas son preguntas que uno debe hacerse para aplicar modelos, para obtener mapas de susceptibilidad. En este caso, como lo mencioné anteriormente, estos modelos son muy sensibles a los datos y por lo tanto ya tener esa noción de qué datos están disponibles para elaborar estos mapas de susceptibilidad utilizando estos modelos son esenciales. Y por lo tanto, principalmente para obtener, ¿verdad?, estos datos, generalmente bajo la escala requerida, se seleccionaron los modelos del terreno, ¿verdad?, porque se adaptan a a escalas locales y por lo tanto también se adaptan a distintas resoluciones. Y por lo tanto, estos son los factores ya seleccionados y procesados también, que corresponden al grado de pendiente, al perfil de curvatura, a un índice de humedad también, que esos son factores derivados del terreno desde un DEM, al uso del suelo que fue elaborado bajo fotointerpretación, al NDVI estimado bajo las imágenes Sentinel y a la distancia de carreteras que fue también estimada bajo un componente espacial de distancia euclidiana en un sistema de información geográfica. Entonces, elaboré mi base de datos espacial, tengo mis datos para la escala que yo decidí trabajar, tengo la resolución de los datos, tengo mis modelos predictivos espaciales, el modelo lineal generalizado, el modelo aditivo generalizado, y estimo la susceptibilidad, pero principalmente acá hay que seguir una evaluación de estos modelos, en el sentido de que, permiso, aplicar modelos espaciales no necesariamente entregar los datos, que el modelo procese, ¿verdad?, la susceptibilidad y después me entrega el mapa de susceptibilidad o la estimación de la probabilidad espacial de la susceptibilidad. Acá hay que seguir unos ciertos conductos que permitan eh, evaluar, ¿verdad?, la precisión del modelo. En este caso, acá lo que se realizó fue tomar la distribución espacial de los puntos de inventario y la combinación de los procesos de remoción en masa identificados, tanto históricos como en terreno. Estos se dividieron tanto en un set de entrenamiento y prueba, y el entrenamiento, los puntos de entrenamiento permiten entrenar el modelo, en el sentido de que le dice a los modelos seleccionados, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que me tienes que estimar la susceptibilidad bajo a estos factores que yo identifiqué, y en base a esta distribución de puntos que están dentro del área de Caleta Tumbes. El set de prueba principalmente evalúa la precisión de lo que hace el modelo. En este sentido, permite a través de distintas métricas de precisión como el área bajo la curva, el índice de clasificación errónea y la precisión, en este caso, permiten tener una idea de cuán bien los modelos hicieron su trabajo para estimar la susceptibilidad. Para ello, principalmente hay que realizar un proceso que se llama validación cruzada espacial repetida K-fold, y principalmente lo que hace es un método de remuestreo que permite reducir el sesgo del modelo predictivo y evita el sobreajuste. En el sentido de que, por ejemplo, yo puedo evaluar la calidad del mapa de susceptibilidad a través de estas métricas de precisión, ya sea Outlook, el índice de clasificación errónea, la precisión, pero al tener un valor muy alto, no es un indicador de que el modelo haya predicho un mapa de susceptibilidad de buena calidad. Muchas veces valores de precisión muy altos indican que hay mucho sesgo, en el sentido de que hay una variable que puede estar influenciando el resultado del modelo y por lo tanto ese sesgo tiene que estar
tratado o evaluado previamente, y por lo tanto la validación cruzada, que es un proceso que se tiene que realizar cuando se aplican estos modelos, permite un poco reducir ese sesgo y por lo tanto decir, claro, mi mapa de susceptibilidad tiene errores, pero no son tantos como se redujo el sesgo, ¿verdad? Y por lo tanto el mapa podría tener, es de buena calidad, y tiene un indicador de buena calidad. Una vez realizado esto, que es esta evaluación del rendimiento, ¿verdad? Se selecciona el modelo para la zonificación, ¿verdad? Se evalúan los modelos, o sea, qué tan bien fue el rendimiento de ambos modelos, y se permite establecer la propuesta de zonificación. En este caso, se estima la susceptibilidad, la probabilidad espacial a remoción en masa en este caso, y esa probabilidad espacial se puede establecer en distintas categorías que permitan desarrollar una propuesta de zonificación y una zonificación final. Entonces, estos son los resultados. Para el resultado de ambos modelos, en este caso el modelo lineal generalizado y el modelo aditivo generalizado, se puede observar la probabilidad de deslizamiento. En este caso, para ambos modelos, la estimación de la probabilidad es prácticamente, no es muy diferente, es prácticamente similar, y por lo tanto se puede distinguir cuáles son las áreas de mayor probabilidad de deslizamiento de tierra. En este caso, acá se puede ver observar la distribución de los píxeles, ¿verdad?, de mayor probabilidad o menor probabilidad, y por lo tanto para ambos modelos es prácticamente similar, y por lo tanto no existe alguna mayor diferencia entre ambos, ya que prácticamente ambos modelos son parecidos y uno es la extensión del otro en este caso. En cuanto a la evaluación del rendimiento de ambos modelos, se puede observar que al aplicar, ¿verdad?, la validación cruzada para reducir este sesgo, ¿verdad?, se puede indicar que la mayor performance, en este caso el mejor desempeño, lo obtuvo el modelo aditivo generalizado, que generalmente bajó de 0.9, en este caso vendría indicando que 0.9 indica que el modelo prácticamente predijo muy bien, ¿verdad?, el resultado, y esto se bajó a 0.89, tanto para el modelo GAN, y para el modelo GLM no hubo mucha mayor diferencia, y por lo tanto el sesgo no se redujo mucho en ese modelo. O sea, a pesar de que ambos modelos predijeron de manera similar la probabilidad espacial a remoción en masa, el modelo GAN fue el que tuvo un mejor desempeño en cuanto a reducir el sesgo de esa estimación de la probabilidad. En cuanto a las otras métricas de precisión, ¿verdad?, el índice de clasificación errónea, ¿verdad?, el modelo GAN redujo el índice de clasificación errónea, o sea, bajando a un 16% las áreas de deslizamiento clasificadas como erróneas en este caso, y aumentó a un 83% las áreas que fueron clasificadas como correctamente, con mayor probabilidad a remociones en masa. En cuanto a la propuesta de zonificación, se tomaron estos valores de distribución espacial de probabilidad y se clasificaron en categorías, ¿verdad? Y estas categorías permitió distinguir las áreas de de probabilidad muy alta, de probabilidad moderada, de probabilidad alta, de probabilidad muy alta. Y esta clasificación permite establecer una propuesta de zonificación. En este caso de que se establece un nivel de zonificación para las áreas con distinto peligro, distinta probabilidad espacial a remoción en masa, y por lo tanto se identificaron zonas de baja susceptibilidad, de susceptibilidad moderada, de susceptibilidad alta y de susceptibilidad muy alta. Y esta propuesta de zonificación, ¿verdad?, y esta clasificación en categorías se permite caracterizar en dónde están insertas estas áreas, y por lo tanto permite establecer una idea a qué corresponde. En este caso, la zona de susceptibilidad baja está compuesta por
zonas de terrazas planas, ¿verdad?, con baja probabilidad de remoción en masa y por lo tanto donde los factores, ¿verdad?, y donde las observaciones de eventos que ocurrieron en el pasado es relativamente baja. No así las zonas de susceptibilidad muy alta, en donde están compuestas por zonas de terrazas altas, acantilados costeros, que tienen alto grado de pendiente, tienen concentración urbana, y también tienen una alta concentración de eventos de remoción en masa observados en el pasado, tanto como observados durante el trabajo de campo, y por lo tanto se podría establecer que estas son las áreas de mayor probabilidad en este caso. Entonces, la categorización de la estimación de la probabilidad espacial permite establecer una propuesta de zonificación a procesos de remoción en masa, identificando las características de esa área de acuerdo a sus condiciones, tanto topográficas o cualquier otra, en relación a los eventos observados también. Entonces, el desarrollo de esta zonificación permite también establecer ciertas recomendaciones en este caso. O sea, en el sentido de que si yo identifico una zona de alta o muy alta susceptibilidad a remoción en masa, obviamente van a ser taludes donde se observaron en el pasado muchos procesos de remoción en masa y pueden ocurrir en el futuro, y el resultado del modelo indica que tiene una alta probabilidad, y por lo tanto ahí la recomendación puede ser a futuro establecer medidas de restricción urbana, estabilización de taludes, medidas de mitigación, etcétera, y así sucesivamente para los distintos niveles de susceptibilidad. Entonces, por lo tanto, la utilización de estos modelos permite evaluar la probabilidad espacial de la susceptibilidad, permite establecer propuestas de zonificación, ¿verdad?, a través de la clasificación de los valores de probabilidad, y también permite establecer recomendaciones para cada nivel de zonificación en este caso. Acá se puede observar una tabla comparativa de las zonas de susceptibilidad, y por lo tanto, como se dije anteriormente, ambos modelos predijeron de manera básicamente similar las áreas de susceptibilidad o la probabilidad espacial de la susceptibilidad, y por lo tanto también produjeron prácticamente áreas similares de zonificación, y por lo tanto ambos modelos también resultaron ser bastante similares en la propuesta de zonificación en este caso. Entonces, como se observó, en cuanto a la medición del rendimiento, el modelo GAN tuvo una ligera ventaja sobre el GLM, porque mejoró el sesgo, redujo el sesgo obtenido en la calidad del mapa, ¿verdad? La evaluación cruzada también mejoró también la medida de precisión de estos modelos. La ventaja de los modelos GLM y GAN, principalmente en BAS, en contra de los modelos más convencionales como los de heurísticos de opinión de expertos, se basa principalmente en que se puede evaluar su calidad, o sea, en el sentido de que tienen técnicas de rendimiento para poder evaluar su precisión, mejorar su poder predictivo, y están constantemente desarrollándose para poder mejorar la calidad de los mapas y los códigos también para desarrollar mejores mapas de susceptibilidad, tratamiento de datos, etcétera, etcétera, etcétera. La zonificación de la susceptibilidad de deslizamiento basada en los resultados de predicción de ambos modelos demostró que las áreas con susceptibilidad baja y moderada, como le dije, alta y muy alta, fueron muy similares en ambos modelos, indicando que muy poca diferencia entre ambos. En este caso, dentro del resultado se puede observar que ambos modelos resultaron ser muy similares, y por lo tanto, para fines de zonificación de la susceptibilidad, puede ser utilizado tanto el modelo GLM y el modelo GAN en este caso. Entonces, ¿por qué es importante una base de datos? Porque una plataforma de datos en este caso, es porque es una base de datos abierta en el cual se pueden compartir las variables, ¿verdad? Las variables requeridas o los datos espaciales requeridos para aplicar estos modelos con fines de
ordenamiento territorial o gestión del riesgo de desastres, ¿verdad? En zonas principalmente en donde no existe disponibilidad de datos, en el sentido de que se pueden ir agregando, compartiendo datos de accesibilidad para que distintos usuarios los puedan usar para distintos fines. Y por lo tanto así se pueda mejorar, ¿verdad?, la aplicación de modelos que permitan gestionar procesos de remoción en masa. Facilitaría la estimación de la susceptibilidad de remoción en masa usando modelos predictivos espaciales, ¿verdad?, para locales con difícil accesibilidad de datos. En este caso, esa es una ventaja principalmente. La disponibilidad de la zona de susceptibilidad de remoción en masa a escala comunal u otras permitiría no solo la planificación del uso del suelo, sino también que una adecuada gestión del riesgo de desastres para distintas comunidades, o sea, compartir, ¿verdad?, la zonificación de estos peligros podría estar disponibles para distintos fines. Y un enfoque de ciencia abierta, en el sentido de que la disponibilidad de identificaciones científicas, metodologías, modelos, esté a la accesibilidad en todos los niveles de la sociedad, principalmente para que puedan ayudar a la gestión territorial en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy buena presentación, estuvo muy interesante. Y, o sea, ya vemos que en el chat hay varias preguntas, yo también tengo algunas. Me gustaría pasar con lo último que comentaste, de esto de la importancia de una plataforma de datos, comentarle a la gente que esta charla, uno de los motivos por la que la estamos compartiendo con usted, es que además deseamos compartir con ustedes los datos que Pablo, tanto que utilizó para desarrollar los modelos, como los modelos obtenidos. Entonces, rápidamente, y aquí Pablo me invita a que tengamos una conversación para hablar sobre estos datos. Rápidamente les voy a compartir la plataforma de datos, que muchos de ustedes ya deben ser usuarios, si no, los invitamos a registrarse a la plataforma. La página web es la que aparece ahí, plataformadedatos.cl. Y bueno, voy a ingresar. Aquí en esta plataforma, para quienes no la conocen, pueden encontrar diversos conjuntos de datos de investigaciones, de instituciones públicas con las que hemos logrado tener convenios, por ejemplo, datos que nosotros mismos hemos ido levantando. Así que los invitamos a conocerla. Aquí nosotros hicimos un trabajo de contactar a Pablo en su momento para que pudiera sumar los datos de la investigación recién presentada. Entonces, por ejemplo, aquí, para ir rápido a tus datos, se voy a buscar deslizamiento de una amenaza, remoción en masa, deslizamiento rotacional. Podemos encontrar, Pablo, dos conjuntos de datos. El primero es la recopilación de datos espaciales, que es, voy a mirar un poco la descripción, que son los datos que tú fuiste levantando, Claro. tanto el uso de suelo de Caleta Tumbe, la definición de la zona urbana en esa localidad, las construcciones, el inventario de deslizamiento. Te quería preguntar antes de ir a verlo sobre este inventario, si tú comentaste que fue tanto una recopilación de notas de prensa, por ejemplo, de otros estudios, y además hubo trabajo en terreno. ¿Qué información es la que recopilas en este inventario? Porque hay otras fuentes que son tal vez un catastro de remoción en masa. O sea, ¿qué información adicional agregaste tú? Mira, como te comenté, este fue un inventario de carácter multitemporal. La primera etapa fue, la primera etapa fue el análisis en un periodo de tiempo. En este caso fue identificar eventos que han ocurrido en el pasado a través de revisión de escrita, tesis que se han realizado en el pasado, ¿verdad? Y se va compilando, ¿verdad? Y se trata de identificar dónde ocurrieron estos procesos, ¿verdad? Como un análisis de recurrencia histórica en este caso. Posteriormente se realizó un trabajo de campo en el cual los procesos identificados se
se identifican a través de una guía metodológica, en este caso, que esa guía metodológica tiene que cubrir ciertas características. Esas características están cubiertas, hay distintas fuentes de información en la cual cómo identificar un deslizamiento que ocurrió en el pasado, que está literalmente activo, y que permite determinar si este proceso puede ser clasificado o no como un proceso de remoción en masa, identificando la tipología, ¿verdad?, del proceso de remoción en masa, ya sea, puede ser un deslizamiento rotacional, un deslizamiento superficial, o sin más bien un flujo, o literalmente netamente un proceso de erosión donde se remueve material de la superficie. Entonces, una de las condiciones para identificar procesos de remoción de masa en terreno es tener una guía clara, ¿verdad?, donde se van identificando las características que tú vas observando en terreno en base también a esta características geomorfológicas en este caso, y que te van dando una idea de cómo se comporta, ¿verdad?, esa área en la cual tú estás identificando. Hay mucha literatura sobre eso, ¿verdad?, Sí. sobre cómo desarrollar esta investigación. No es algo que yo inventé, sino que está disponible bajo distintas fuentes de información, principalmente bajo enfoque geotécnico, enfoque geomorfológico, que permiten tener también una, una idea, ¿verdad?, de cómo identificar estos procesos. Excelente. Y entiendo, muchas gracias. Y bueno, o sea, una vez ya recopilaste información, también comentaste, y el segundo conjunto de datos que nosotros aquí hemos disponibilizado, cómo los combinaste para desarrollar los modelos. Aquí solamente para mostrarles, tenemos la zonificación. Nosotros vemos, hay un poco una descripción de lo que es este trabajo, de los modelos desarrollados, las tablas que indicas tú porque una cosa es la probabilidad que se obtiene a través del modelo, y luego, para simplificar, es la zonificación a través de estos rangos de probabilidad. Entonces Claro. tenemos la de baja, moderada, alta y muy alta. Y, y bueno, aquí están las tablas de resúmenes de cuáles son la superficie obtenida para cada uno de los modelos, y que efectivamente son muy similares. Entonces, lo que te invito ahora, Pablo, es que podamos ver tanto estos dos datos, tanto los datos que recopilaste del trabajo, como la zonificación, verlo en nuestro visor de mapas. Así que voy a primero, solamente para... Esto lo pueden hacer todos ustedes desde sus propios computadores en la plataforma. Voy a cargar todos los atributos eh, que tenemos. Entonces, aquí estamos en Caleta Tumbes. Tenemos las distintas construcciones que están en el lugar. Podemos ver, bueno, de fondo está el uso de suelo, que estas caracterizaciones fue determinada por ti, es una fuente. No, mira, dentro del proceso metodológico, como comenté, primero hay que distinguir, bueno, la escala de trabajo y la información disponible en la escala de trabajo que tú quieres hacer. Los usos de suelo disponibles para esa zona, que principalmente son de CONAF, para la resolución y el nivel de escala requerida era muy, ¿cómo se puede decir?, grueso en este caso, y por lo tanto se requería y al ser muy grueso en este caso, podría incidir también en la estimación de la susceptibilidad, en este caso, en base a la resolución. Por lo tanto, se requería una identificación de suelo a mayor resolución, y por lo tanto una de las técnicas que permiten esa identificación es la fotointerpretación. Obviamente hay otras técnicas ya más de clasificación, imágenes satelitales, pero también la resolución es muy alta y por lo tanto no permiten una mejor resolución respecto a eso. Entonces, por lo tanto, una fotointerpretación, en este caso de una imagen Google, se realizó
en base a la caracterización realizada para el área metropolitana de Concepción, hecha por Carolina Rojas en el año 2013. Entonces, una de las directrices fue seguir esa clasificación, ¿verdad? Identificando bosque, plantaciones forestales, bosque nativo, área urbana, matorrales, etcétera. Y esa fue como mi directriz para clasificar la fotointerpretación de los usos de suelo, en este caso. Entiendo. Y bueno, aquí lo que comentábamos delante, está el inventario, está con triangulitos, y podemos encontrar la distinta información que mencionaste, o sea, el sector, el tipo, puede ser, se especifica qué tipo de deslizamiento fue. Eh, Creo que por ejemplo, hay reflujos de barro. Entonces, eso por un lado, a la gente que nos está viendo también les comento que pueden ver que a la izquierda del mapa aparecen otras categorías, otros conjuntos de datos, y ahí voy a seleccionar la zonificación que realizaste, Pablo. Entonces, voy a cargar tanto el lineal como el aditivo. Y aquí están. A ver, bueno, ahí están la categoría de las susceptibilidades. Esto lo voy a echar para tener un poco más de visibilidad. Y bueno, el que estamos viendo corresponde, si no me equivoco, voy a dejar el lineal por mientras. Este es el mapa de susceptibilidad lineal. Entonces, aquí, bueno, podemos identificar por los colores claramente cuál es la zona. Esto más o menos de cuántos metros estaremos hablando, estos rangos, por ejemplo, los píxeles. No sé si tiene alguna estimación. ¿Te refieres a la resolución de los datos? Claro. Como te comenté, o sea, como comenté en la exposición, se eligió una resolución de datos de 10 metros, que está dentro de los estándares para mapeo de peligro dentro de escalas más o menos locales, en este caso, o escalas menores a 10.000, menor a 1 a 10.000, en este caso, y por lo tanto se consideró una resolución espacial adecuada en base a también a otros datos que podrían estar disponibles para su utilización. Ya. Oye, y a ver, me gustaría mirar un poco las diferencias y tal vez si puedes explicar por qué ocurren estas diferencias en los modelos en el lineal como en la aditivo. Aquí, a ver, por ejemplo, el que estamos viendo ahí es el lineal y este es el aditivo. Entonces, mientras que la superficie eran muy similares, en los bordes se notan algunos pequeños cambios. ¿A qué atribuyes tú por esa distribución distinta? O sea, y también es cierto que consideras que los dos son confiables, pero ¿crees que tal vez algo más uniforme como el que estamos viendo que ahí, que es el lineal, sea preferente sobre algo más disperso o en realidad no hay argumento como para poder escoger uno sobre otro? Mira, lo que pasa es que a pesar de que ambos modelos son bastante similares, porque el GAM es una extensión semiparamétrica del GLM, la función de ambos modelos por ejemplo, el modelo GLM permite establecer estas relaciones, ¿verdad?, entre el set de parámetros característicos, en este caso el set de parámetros, el set de factores para Caleta Tumbe fue los datos seleccionados en este caso, y su relación con los factores observados. El modelo GLM lo que hace es establecer una relación lineal, ¿verdad?, entre lo observado y los factores que se identificaron para el área, ¿verdad?, de estudio, y lo que hace el modelo GAM es establece la no linealidad en este caso. Y por lo tanto, la estructura de ambos modelos difiere en ese aspecto, y por lo tanto la estimación espacial de esa probabilidad también difiere en esa condición.
pero la diferencia es muy mínima. Por lo tanto, si tú puedes observar la zona, los píxeles, ¿verdad? O las áreas estimadas de probabilidad son bastante similares, solamente hay unos píxeles de diferencia respecto a una clasificación a otra. Por lo tanto, ambos modelos son similares, tienen una función distinta, eh, pero no establecen una mayor diferencia en los resultados, sino que las diferencias son muy mínimas, por lo tanto. Entiendo. Perfecto. Y bueno, hay algunas preguntas en el chat. Antes de eso, me gustaría contarle a la gente que estos datos no solamente los pueden visualizar, sino que también pueden descargarlos, trabajar con ellos. Eh, por ejemplo, si están desde el visor de mapas, pues aquí el botón de la nube para descargar, o en el mismo catálogo donde estábamos viendo antes, en amenaza, pueden ver que hay otros datos, remoción en masa, deslizamiento rotacional, encontramos los mismos. Y para descargar, por ejemplo, los modelos, se nos va a abrir esta ventana donde en el caso de este tipo de datos, que es este conjunto de datos contiene varios elementos, ustedes deben ir a la sección de descargar de la colección, pueden, va a cargar la tabla y pueden seleccionar uno o varios elementos, seleccionar en qué formato lo desean trabajar. Está tanto en formato vectorial, shape, como GeoJSON, como también en raster, en TIFF. Obviamente ahí nosotros incentivamos que cuando ustedes utilicen este trabajo puedan citar a Pablo como corresponda. Así que eso. Así que voy a dejar de compartir para que podamos pasar a las preguntas eh, de la gente. Tal vez Macarena se nos pueda sumar a la conversación para ir. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la presentación y a Sebastián también por mostrarnos la herramienta de la plataforma de datos. Hay varias de las preguntas que estaban en el chat que se han ido respondiendo, algunas relacionadas con la escala o otras con la resolución que tú utilizaste, y a partir de la conversación han ido saliendo las respuestas. Así que seleccioné las que no han sido respondidas. La primera es de Fernando Evia. Y dice, ¿hay alguna norma que obligue a hacer estos estudios de peligros para la planificación urbana? Mira, obviamente la zonificación de la remoción en masa es requerida como lineamiento para la ordenación territorial, específicamente en los planos regulares comunales. Ahora, no sé, como te comentaba, no sé si existe una norma que obligue a utilizar estos métodos. ¿Esa es la pregunta? No, porque generalmente los métodos utilizados para zonificar la susceptibilidad, en este caso, para estudios de riesgo, se han utilizado distintos métodos en este caso. Entonces, no sé si una de las falencias, pero una de las condiciones de las que se debe avanzar, ¿verdad?, en una mejor estimación en este caso, para remoción en masa, y obtener una zonificación de remoción en masa de susceptibilidad, es establecer unas guías metodológicas o estandarización de metodologías que permitan al usuario, ¿verdad?, seleccionar qué método es más adecuado, ¿no? En el sentido de que permita entender, estas son las metodologías disponibles y estas son las que mejores se adaptan para obtener una mejor estimación de la susceptibilidad y en este caso para la zonificación de la susceptibilidad. Ahora, no te sabría responder si existe una norma que obligue a la utilización de metodología o cualquier otra distinta dentro de la estimación de estos peligros en este caso. Súper, muchas gracias. Voy a la segunda pregunta, que está relacionada con un pequeño diálogo que se dio en el chat a partir de esta pregunta, que la planteó José Saldíaz, y plantea cómo conversa un análisis de susceptibilidad con la evaluación de riesgo. Señala la fórmula que tú incluiste en tu presentación, entendiendo que la susceptibilidad no integra la magnitud, entre paréntesis intensidad, sino que solo la probabilidad espacial.
Claro, o sea, en el sentido de que obviamente para una estimación, una apropiada estimación del riesgo a remoción en masa se tiene que utilizar, se tiene que integrar el peligro. Y como se habló en la presentación, la integración del peligro requiere la integración tanto de la variable desencadenante en este caso, y los factores preparatorios. La combinación de estos dos factores permite establecer la relación espacio-temporal que permite evaluar, ¿verdad?, la localización de un proceso de remoción en masa. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? La única forma de evaluar esto son con modelos físicos en este caso. Entonces, los modelos físicos permiten evaluar tanto profundidad de falla, la geometría del deslizamiento en este caso, el alcance que pueda tener tanto en infraestructura, en comunidad, etcétera, la magnitud, ¿verdad? Se puede identificar, ¿verdad? El umbral de precipitación que inició el movimiento del deslizamiento. Sin embargo, hay ciertas limitantes al utilizar estos modelos porque generalmente, como se habló en la presentación, son específicos del sitio en el sentido de que tú tomas una porción del talud y evalúas, ¿verdad?, estas características. Hay modelos espaciales, modelos físicos espaciales también, como se habló en la presentación, que permiten establecer, ¿verdad?, la localización, magnitud, geometría de los deslizamientos. Se ha avanzado en ese tema, pero generalmente hoy en día los modelos espaciales son mucho, se podría decir, son mucho más adecuados para establecer zonificación, en este caso categorías de probabilidad a que ocurra un peligro de remoción en masa. Y establecer la zonificación, ahí ya no se habla del peligro, sino que se habla de la susceptibilidad en este caso, porque no se incluye el factor desencadenante, no se incluye el factor físico, solamente estamos hablando de una porción del terreno donde hay mayor probabilidad de que ocurra un proceso de remoción en masa. Entonces, una cosa es tener la categorización de la probabilidad que ocurra un proceso de remoción en masa, y otra cosa es obtener la localización, la magnitud y el impacto. Entonces, son dos objetivos totalmente distintos. Obviamente, el componente espacial, en este caso de la zonificación, permite, quizás es mayormente utilizado principalmente para la planificación urbana, para la planificación del uso del suelo, etc. Y la estimación ya con modelos físicos es mucho más adecuada para establecer ya una estimación del riesgo en este caso, principalmente infraestructura, ¿verdad? Y permite estimar de manera mucho más adecuada. Obviamente hay que avanzar mucho más en el sentido de que obviamente los modelos físicos en este caso, que permiten esta combinación entre factores desencadenantes y factores preparatorios, son mucho más adecuados, por ejemplo, para integrar escenarios de cambio climático, ¿verdad? Ver cómo se podría, qué podría ocurrir, ¿verdad?, bajo distintos escenarios de precipitación. Se puede integrar también el uso del suelo, cómo el uso del suelo está afectando también la ocurrencia de estos procesos, está aumentando, están disminuyendo. Entonces, en ese escenario, los modelos físicos son mucho más adecuados, pero, hoy en día, para fines de ordenamiento territorial, los modelos espaciales, con la utilización de la susceptibilidad y la categorización de la zonificación, es la más utilizada en este caso. Muchas gracias, Pablo. Creo que se han ido respondiendo varias de las preguntas porque formó un poco parte de la discusión que se dio en el chat o de los comentarios. Y al respecto, lo mencionaste un poquito en esta respuesta, pero nos pregunta Esteban Marín, ¿cuál fue el criterio para definir o para elegir la zona de estudio que tú elegiste? Quizás no solo desde el punto de vista técnico, sino que también qué otros factores determinaron que eligieras esa área. Una zona que, bueno, como se mencionó en la presentación, tiene una alta recurrencia a procesos de remoción en masa, en este caso, principalmente una área urbana, ¿verdad? Entonces hay una alta tasa de población, comunidades que están expuestas a este peligro. Y por lo tanto, al estar expuestas al peligro, se requieren también metodologías que permitan entender cómo mitigar, ¿verdad? Y cómo convivir con los procesos de remoción en masa en una localidad que tiene las características, tanto características geológicas, climáticas, que la hacen muy susceptible a la ocurrencia de estos procesos. Y esta susceptibilidad, ¿verdad? Principalmente es por la recurrencia histórica que ha tenido el área de Tumbes, no solamente Tumbes, también dentro del área de metropolitana de Concepción hay distintas localidades que tienen el mismo problema, ¿verdad?
pero específicamente el área de Tumbes era una zona bastante peculiar, ¿verdad?, en el cuanto a los tipos de procesos que ocurren, que no son pequeños, sino que son de gran magnitud y que han tenido un impacto tanto en la población, han destruido casas, ¿verdad? Entonces se requiere también una metodología que permita eh, evaluar, ¿verdad?, estos peligros en esa zona. Super. Nos quedan poquitos minutos, pero hay varias preguntas bien interesantes que están relacionadas justamente con parte de la discusión y de la conversación y de lo que aborda tu estudio, finalmente asociado a instrumentos de planificación territorial también. Ahí les agradezco a las personas que nos están escribiendo en el chat, algunos señalando la ordenanza o los artículos específicos que especifican la norma en esa zona. Hay una pregunta que plantea lo siguiente: ¿qué tan inviable es hoy o en un futuro cercano integrar modelos físicos a la zonificación? Entendiendo que los desafíos son la disponibilidad de datos específicos de los materiales involucrados y la complejidad de los modelos. Es un poco también en relación a lo que tú planteabas, ¿cuáles son los desafíos para siguientes estudios? Mira, se han realizado trabajos en integrar modelos ya más mecanísticos en la susceptibilidad. En este caso, hay modelos físicos, hay un modelo que se llama HASAM, que es un modelo físico que permite la integración de variables tanto antrópicas en este caso, y tanto variables físicas. Se han hecho esfuerzos, ¿verdad?, en estudios en que se integran los modelos físicos a través de generar una susceptibilidad, pero a través de la probabilidad de falla. En este caso, como te comentaba, los modelos físicos calculan las fuerzas que influyen en la inestabilidad, ¿verdad? Entonces, al calcular esas fuerzas, tanto lo que se calcula a través de lo que se llama el factor de seguridad, mayormente conocido como con ese nombre, ¿verdad? Se integra el rango de la probabilidad de falla en, 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 en una zonificación, ¿verdad? En el sentido de que se puede establecer se puede establecer escenarios de susceptibilidad integrando la precipitación y usos de suelo en este caso. Entonces, en este caso, tú en el toma del modelo, ¿verdad?, integra distintos escenarios de precipitación, distintos escenarios de uso de suelo y puede evaluar bajo distintas unidades dependientes, que se le llama, ¿verdad?, con distintas características, la probabilidad de falla de esa pendiente, y por lo tanto ya tú puedes establecer una probabilidad espacial a la falla. En este caso, los modelos físicos espacialmente distribuidos, que se le llama, eh, permiten esa condición, y que son totalmente distintos a los modelos predictivos espaciales. Los modelos predictivos establecen la relación espacial, ¿verdad?, entre lo observado y las características ambientales del área de estudio. Estos procesos, los modelos físicos, ¿verdad?, modelan la estabilidad del talud, integrando estos escenarios, como te comenté, y permiten establecer esta probabilidad de falla, integrándola espacialmente para así obtener una visión bajo cómo se comportaría, cómo se podría zonificar la susceptibilidad si, en este caso, se reduce la cobertura vegetal bajo sequía intensa en este caso. ¿Cuál es la influencia de esa condición, verdad? ¿Cuál es la susceptibilidad en caso de que aumente la urbanización en las laderas también? ¿Cuál es la susceptibilidad en que aumente la frecuencia de la intensidad de las precipitaciones o disminuye la intensidad? Entonces uno puede entrar a modelar también y a integrar espacialmente estas probabilidades, y que también pueden ser utilizadas como base de planificación, ¿verdad?, en el futuro. Súper, muchas gracias. Bueno, la verdad es que hay hartos comentarios, así que les agradezco también a todos los que están señalando algunos puntos de vista en específico. Siguiendo un poco con el modelo utilizado, hay una pregunta de Matías Toledo que plantea si hay algún ente estatal, entre paréntesis estatal, que exige algún modelo de pronóstico para dar visto bueno a la designación del plan regulador en el ámbito de zonas de habitabilidad. Mira, no podría responder esa pregunta porque no estoy mi expertise no va mucho en temas de planificación en este caso, sino más bien en temas de modelado. Pero hasta el momento, si alguien una persona que trabaje
en esas áreas, quizás podría responder de manera mucho más adecuada esa pregunta, creo yo. Bueno, voy a una pregunta que se relaciona más con el ámbito de la ciudadanía, que plantea y te plantea un poco ¿qué opinión tienes tú al respecto? ¿Cómo sensibilizar al ciudadano común y corriente para no instalarse en estas zonas de amenaza y luego de riesgo para las personas? Plantea quizás instalar letreros, difundir por noticieros locales, cómo permear hacia el exterior estos resultados y llegar a las personas que transitan o se instalan en estas zonas. Y que poco pueden conocer de estos procesos. ¿Qué crees tú con respecto a eso? Y también tiene que ver un poco con el ámbito más de educación. Claro. Mira, la aplicación, como comentaba en la presentación, de que hoy en día, cómo se maneja, cómo se evalúa el peligro a remoción en masa y, utilizando distintos modelos y bajo distintos objetivos, ¿verdad? El objetivo era zonificar la probabilidad espacial a la susceptibilidad, en este caso. Sin embargo, el objetivo de las personas que modelan la susceptibilidad utilizando modelos físicos, ¿verdad? O modelos espaciales, el objetivo es generar un output o un resultado que permita, que sea confiable y que permita entregar argumentos de que acá hay una zona de mayor susceptibilidad y por lo tanto construir ahí o que el área urbana se expanda podría ocasionar, podría aumentar el riesgo y la vulnerabilidad de las personas que allí habitan, en este caso. Obviamente el objetivo acá es crear esos mapas, ¿verdad? Esos resultados, con el objetivo de que eso sea tomado por la gente que toma la decisión, ¿verdad? Uno genera esos resultados, pero ese resultado va a estar ahí para distintos objetivos. Ahora, para temas de educación, para temas de reducir, ¿verdad? Mitigar, etcétera, ahí ya las autoridades locales, ¿verdad? Tendrían que tomar la decisión de tomar esos resultados y ellos tienen que decidir qué hacer, cómo mitigar, cómo gestionar, ¿verdad? Y cómo reducir, cómo educar también eh, eh, la evidencia que se está entregando. Entonces, acá hay como existe una cadena, ¿verdad? De factores o de procesos en este caso en que hay un problema en este caso, ¿verdad? Hay una zona con alta fragilidad, proceso de remoción en masa, como Caleta Tumbe en este caso, que requiere, se evalúa el problema, ¿verdad? Este es el resultado. Ahora, este resultado tiene que, ¿qué haces tú, ¿verdad? Como autoridad local o la gente que toma la decisión, hace con ese resultado. Y ahí va esa concatenación de factores. Por eso uno cuando genera estos mapas de susceptibilidad tiene que entregar un buen resultado para que la gente que tome las decisiones también haga buenas decisiones. Entonces hay un trabajo en conjunto también, en el cual hay una comunicación y una entrega del entendimiento de estos peligros también. Super. Muchas gracias, Pablo, por la respuesta y a todas las personas que han participado en la sesión de hoy. Sin duda los comentarios van alimentando también en el chat la discusión. Para nosotros es muy importante dar el espacio para poder discutir y plantear estos temas con investigaciones que son de alta calidad y que claramente queremos difundir. Como dijo Sebastián, toda la información ya está disponible en la plataforma de datos, así que los invitamos a revisarla, a descargar esa información, a hacernos sus comentarios, a hacernos llegar la retroalimentación con respecto al uso de esa información. Sin duda va a servir también para ir fortaleciendo esta red de trabajo en temáticas específicas. Y quisiera también dejarlos invitados a todos y ojalá también nos apoyen en la difusión al evento anual que tenemos en enero. Es un evento de carácter híbrido, por lo tanto, si es que no están en Chile o no están en Santiago específicamente, pueden participar en formato remoto. Lo vamos a hacer el 12 de enero del 2023. Vamos a compartir por el chat el link del sitio web del evento para que se inscriban y puedan también conocer
los avances que estamos realizando tanto en el país como internacionalmente en materia de inteligencia artificial y cambio climático. Obviamente en la temática específica de desastres, que es lo que a nosotros nos convoca, pero claramente es una temática que es de carácter mucho más amplio y que requiere de una visión del territorio en su conjunto. Así que también, Pablo, te agradezco. Yo sé que por tu formación como geógrafo tienes también esta mirada que es más del todo, y quisiera darte la palabra por si quieres decir algunas palabritas al cierre, solo para terminar para que no. No, principalmente decir gracias por la oportunidad de presentar el trabajo. Yo creo que hay mucha, más allá de, o sea, en el sentido de que existe una plataforma de datos en el cual compartir resultados de cualquier investigación, y creo que es una forma excelente de apoyar, ¿verdad?, distintas iniciativas, tanto para gobiernos locales, instituciones o distintas organizaciones que trabajan, en este caso, con peligro, en este caso, remociones en masa. Entonces, gracias por la oportunidad de presentar el trabajo, de entregarlo también a una plataforma de datos, una forma de contribuir también a entender estos peligros, y también es una forma de entregar datos para, o resultados también, para que distintos usuarios lo puedan utilizar en base a los distintos requerimientos que ellos lo deseen también. Entonces, es una forma de compartir el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, en nombre del equipo de ITREN, les agradecemos por participar hoy día. Los dejamos muy invitados al evento que tenemos en enero. Y como mencionaban en el chat, vamos a compartir el video de la sesión y hacer promoción de la información que está disponible generada por Pablo en la plataforma de datos. Como él mencionaba, para nosotros como instituto es muy importante trabajar con distintos actores del ámbito de la resiliencia. Nosotros estamos trabajando con instituciones del ámbito público, de la sociedad civil, de la investigación y de la industria. Por lo tanto, converger con respecto a ciertos temas y darles espacio para difundir las iniciativas que se están realizando para nosotros es fundamental. Les agradezco a todos por participar en la sesión de hoy día, y a los chiquillos del equipo, a Gemita y a Sebastián, por todo el trabajo, y les deseo un muy buen fin de año, que estén muy bien, y nos vemos en enero, esperamos.